sus tierras, quiere tu saber cuando te tenga, más que tus soles, quiere tu espanto, dale tus penas para su canto. Y los violentos aún no se sienten, quizá te azoten cuando te encuentres sobre su vientre, estás parado, te toco el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailarás otra vez, que los astros te van a ver, que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Pero las rocas siguen sangrando y sus derrotas vos vas pagando. Nadie te entienda ya de tu herida, solo la noche se hizo tu amiga. Y los violentos aún no se sienten, quizás te asomen cuando te encuentres sobre su vientre, estás parado, te toco el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailarás otra vez, que los astros te van a ver, que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Bailaré, bailarás, bailarás otra vez, que los astros te van a ver, que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Bailaré, bailarás, bailarás otra vez, que los astros te van a ver, que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Bailaré, bailarás, bailarás otra vez, que los astros te van a ver, que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Bueno, bienvenidos, muy buenas tardes a todos. Aquí estamos en nuevo horario, pero fijo, para lo que fue el repaso, lo que va a ser el repaso de una fecha más de lo que fue, que se disputó el día de ayer, fecha 9, con distintos resultados, con buenos partidos, algunos más picantes, pero por lo menos ya dejamos atrás el tema de los asteriscos, de los partidos suspendidos y los líos en el rectángulo de juego. Nosotros estuvimos en lo que fue para los colegas de la 97.1, el empate que fue entre Sauce y Huajay, un lindo partido, un buen 0-0, situaciones por los dos lados, especialmente el lado de Sauce, pero ya vamos a ir con lo que fue el partido. Vamos a estar con lo que fue el empate agónico del Recreativo San Jorge en cancha de calle ancha, donde hizo de local a Santa Rosa, que se le termina escapando un partido increíble. Y otro equipo de los que estaba arriba que no pudo aprovechar el empate en 0 del conjunto de Campito, puntero del campeonato, frente a Atlético Villa Elisa. El que sí pudo hacer las cosas y muy fácil
fue Depro, que vapuleó al conjunto de Liverpool en pronunciamiento. Después también estaremos con lo que fue la gran victoria de Liebig por 3-1 frente a un Defensores que después del partido que le ganó a San Jorge se cayó con 2 derrotas consecutivas. También estaremos con el triunfo de Achirense sobre el Social y Deportivo Calle Ancha. Y bueno, así vamos a ir desandando un poco lo que fue la fecha, el empate en 2 en un gran partido, más que gran partido, gran primer tiempo en San Salvador, donde Unión y Fraternidad lo ganaba 2-0, después reaccionaría el conjunto verde de Colón y quedaría en empate sellado en el primer tiempo, lo que sería un resultado final en un lindo partido. Así que tuvimos varios goles, distinto análisis en distintas canchas, no tanto en una misma línea los partidos, así que eso está bueno, que haya diversidad. Entonces, y se ha apretado un poco más, sobre todo con el resultado de San José, que es el que se suma ahí el lote de arriba y queda a lo que es 6 unidades. Y más pensando en lo que va a venir ahora, que el día domingo el conjunto de Campito va a recibir y nada más y nada menos que el Club Social y Deportivo San José en lo que refiere al partido de la fecha número 10. Así que vamos a arrancar como arrancamos siempre con los resultados de tercera división, que también está en un lindo campeonato, un campeonato apretado con un buen lote ahí arriba en lo que es la punta del campeonato. En tercera especial, San José y Barrio igualaron 1-1. El CABE venció a Campito por 2-1. Achirense goleó a Calle Ancha 6-0. Unión y Fraternidad 3-1 sobre Ñapindá. Lo mismo Sauce sobre Uruguay. Depro cayó como local ante Liverpool por 2-1. Liebig fue goleado por Santa Rosa por Defensores por 6-2. Y Santa Rosa fue goleado por el Recreativo San Jorge por 3-0. En lo que refiere a tabla de posiciones tercera, comanda Sauce con 24, Campito con 20, Defensores 19, Depro 18, San Jorge 17, Santa Rosa, Chirense, Liverpool, Unión y Fraternidad 15, 14 para el CABE, 10 para Ubajay, 7 Barú, Liebig, Unido, San José 5, Calle Ancha 4, Ñapindá, una sola unidad en lo que son lo que es la tabla de posiciones de tercera división. Ayer estuvimos con el profesor Fernando Irigoy, con Nano Rivarola, con todos los chicos ahí de la 97.1 para lo que fue un buen empate, un lindo empate entre Sauce y Ubajay, dos equipos que contragolpean bien, que saben explotar los espacios, quizás tienen algún tipo de falencia en el armado del juego a la hora de cuando tienen la pelota, es como que le cuesta tener paciencia para hilvanar algunas 2 o 3 líneas de pase que lo puedan a convertir en un equipo profundo, especialmente en Sauce. Pero el primer tiempo fue mejor Ubajay, sin pelota mejor Ubajay. Creo que cayó un poquito en la trampa Sauce ahí, de primero querer ganar el medio campo, que lo ganaba, pero que Ubajay dejaba eso, no le interesaba ir a la disputa del medio campo, sino que estar bien replegado en el fondo, estar bien parado. Hubo un gran partido de Tian Zabala, estar bien parado en el fondo, y después salir rápido de contra. Tuvo la más clara del primer tiempo, lo tuvo en los pies de Facu Ojeda, mano a mano con Daniel Salguero. Una jugada que lo tuvo como protagonista Benjamín Cabral de gran primer tiempo. Lo dejó solito y solo, mano a mano, en una linda pared que hicieron con Facu Ojeda, y este último
no le pudo entrar bien y lo encontró muy bien parado a Daniel Salguero, que salvaba el arco. Después también tuvo un tiro de afuera del área de Facu Ojeda. Después hay un taco hermoso de Benjamín Cabral para Facu Ojeda, que no define bien, define mordido, pero el primer tiempo lo tenía mejor parado al conjunto de, de Ubajay, que no tuvo la presencia de un jugador importante en su estructura, que es el profe Ariel Bacón. Estaba en el banco suplente el profe Ariel Bacón como preparador físico, pero ya nos habían comentado que el domingo que viene va a volver a estar entre los 11 titulares, uno supone, ¿no? Cuando Ubajay haga de local. Hubo un buen partido de los dos Lugrin, de Alan Lugrin, de Lucio Lugrin sobre todo, sobre el sector derecho. Hay un volante mixto muy importante que tiene mucha llegada al gol. Quizás no tuvo tanta actividad arriba fue Cristian Walter Zavala, pero no es que haya hecho un mal partido, sino que el partido estaba más para lo que le pedía a Benja Cabral por sobre todo y a Facu Ojeda. Sí hizo un buen trabajo de arrastre de marca, de hacer el juego sucio de espaldas, pero nunca tuvo, ni en el primer tiempo. En el segundo tiempo menos todavía, porque el segundo tiempo le costó más a Ubajay generar situaciones, pero en el primer tiempo Walter Zavala hizo un buen trabajo de espalda, repito, de arrastre de marca, no tuvo tantas situaciones, el que más las tuvo fue Facu Ojeda, que la despilfarró. Después hay una también de Benja Cabral en lo que fue el primer tiempo. Ya el segundo tiempo fue más disputado, ya se jugó más era como que Sauce imponía un poco más las condiciones, especialmente en mitad de cancha, muy empujado por uno de sus marcadores centrales, Santiago Benítez, de gran partido, eh, empujando mucho, digo yo, más que atacando Sauce, ¿no? Faltó de ideas, pero así todo le empezó a dar trabajo a Joaquín Lejarreta bajo los tres palos de Ubajay, que repito, quizás no sufrió tanto en cantidad, pero sí le costaba un poco más la tenencia en el segundo tiempo. La pelota era prácticamente un resorte. Los últimos 15-20 minutos fueron de Sauce que intentó. En definitiva, Sauce la mejor jugada que tuvo fue en el primer tiempo con Thiago Rodríguez, que se fue lesionado, ¿no? En el primer tiempo, en el entretiempo. Es una baja importante, lo sintió, porque los pocos momentos buenos que tuvo en el primer tiempo, Sauce fue de la mano de su volante por derecha y, y es el jugador más cerebral, el más creativo que puede tener Sauce hoy por hoy. Así que es un poco lo que fue el partido. Me parece que a los dos, repito, le falta trabajar un poco más en lo que es la gestación, porque, repito, ayer se encontraron dos estilos bastante símiles. Sin pelota son más peligrosos que con pelota. Son dos equipos que saben explotar los espacios, manejan bien la pelota parada, pero el tema es cuando tienen la pelota. Y ayer Sauce cuando la tenía no lastimaba y sufría de contra. Ubajay cuando no la tenía y cuando le duraba muy poco la pelota eh, no sabía cómo hacer, también en ese sentido de que la pelota te vuelve rápido y entras un poco en un desorden, porque en la última línea sobre todo vas quedando como a contrapierna, vas saliendo y tenés que volver enseguida a retomar cierto bloque bajo para que no te encuentre mal parado, sobre todo cuando vas saliendo y perdés la pelota enseguida, como le pasó en muchos pasajes del segundo tiempo, especialmente los últimos 15-20 minutos, que tuvo que tener gran tarea de Tian Zavala y gran tarea de su arquero, de Joaquín Lejarreta. Pero en definitiva creo que el empate está bien. Pudo haber sido un empate con goles tranquilamente. Fue un lindo partido. Me gustó. Más allá de que repito que cuando los equipos no tenían... cuando cada uno de los equipos
Ayer lo conceptué repetitivamente en la transmisión de que los equipos terminaban siendo más peligrosos explotando los espacios y en el error del rival que en la propia gestación. Así que me parece que tanto Sauce, que también termina perdiendo una gran oportunidad de volver a retomar Sauce, que estaba en el lote y con la derrota de Campito consumada en 3 semanas por el fallo por el Tribunal de Penas y este empate, sobre todo de local que uno se exige mucho más, es perder un poquito el terreno. Y uno Bajay que para mí le viene bien el empate, sobre todo por cómo venía Bajay, eh, viene, venía de empatarle al puntero, al que era puntero, hoy escolta Depro, y, y después ayer también un partido complicado contra Sauce lo pudo sacar adelante. Repito, apoyado mucho en Tian Zabala, apoyado mucho en Joaquín Lejarreta. Me gustó el primer tiempo de Facundo Ojeda, me gustó el primer tiempo de Benja Cabral. Creo que el partido le termina quedando largo. Desde lo físico, Bajay lo terminó padeciendo los últimos 15-20 minutos y un Sauce que fue de menor a mayor. Un primer tiempo complicado, un primer tiempo que a ver, fue un partido más de jugadas que de juego. Y ahí en el primer tiempo fue donde hizo la diferencia eh, Ubajay, que tuvo 3-4 situaciones en el primer tiempo clarísimas, especialmente el mano a mano de Facu Ojeda, que no pudo capitalizar. El segundo tiempo, repito, ya le quedó largo. Y Sauce ya en el segundo tiempo empezó a poner las condiciones de juego. Si bien no le dio mucha tarea y Sauce no era muy claro en ataque cuando tenía la pelota, fue más un empuje por la vía aérea, lo llenó de centro los últimos 15-20 minutos y siempre Joaquín Lejarreta resolvió muy bien en la cancha de arriba y creo que a los dos les falta esa cuestión de tener un grado más de creatividad a la hora de tener la pelota, pero que son dos equipos que te pueden lastimar mucho en la contra, en, el, en ese recorte de estar bien comprimidos y después desplegarse para salir de contragolpe y saber explotar los espacios. Ayer lo hizo, para mi gusto, lo hizo mejor Ubajay que Sauce, que también Sauce tuvo sus situaciones, pero repito, me quedo más con el primer tiempo de Ubajay que con el segundo tiempo de Sauce. En definitiva, termina siendo un buen 0-0. Eh, Acá tuvimos el arbitraje, un buen arbitraje de el Beto Irizarry. En la próxima, Sauce visitará el Brillante para jugar con el Club Atlético Liverpool y Ubajay en el norte del departamento recibirá nada más y nada menos que a Unión y Fraternidad. Vamos a ir con lo que fueron las alineaciones de los equipos. Sauce fue de Daniel Salguero, Santi Benítez, Santiago Violas, Juan Martínez, Martín Cáceres, Ari Galdini, Thiago Rodríguez, Juan Sasso, Ayrton Auteville, Ayrton Delfino, y Lautaro Auteville, los 11 de Damián Correa, quien ayer estuvo. Recordar que su DT, que estaba ahí al lado nuestro, Mariano Bernas, fue expulsado por 15 fechas. Ubajay fue de Joaquín Lejarreta, Jonathan Fernández, Matías Sherry, Cristian Lemes, Alan Lugrin, Tian Zavala, Lucio Lugrin, Benja Cabral, Walter Zavala, Facu Ojeda y David Rodríguez, los 11 del Deportivo Ubajay. Un saludo grande a Daniel Pelayo, el amigo de Ubajay, el colega y que ya se retiró, colgó el micrófono, así que está disfrutando más de la familia, así que nada, lo bien que hace, un abrazo enorme para él. Así que vamos a pasar con
lo que fue el empate entre Santa Rosa y San Jorge. Un San Jorge que viene deambulando en el sentido de que le cuesta repetir formación. No está encontrando mucho el once titular, que le salga un poco de memoria a Fabricio. Le está buscando la vuelta. Ayer venía jugando con una referencia en ataque que era Marcos Berteta, ya no cambió un poco el esquema de jugar más desde afuera hacia adentro, de tener jugadores con más llegada. También la buena noticia que se suma para mí uno de los mejores laterales del fútbol departamental, que es Agustín Bastida, que estando bien físicamente y futbolísticamente, obviamente le va a dar mucho, sobre todo algo que había perdido, que lo mencionaba el programa pasado, que San Jorge no tiene salida con sus laterales, que históricamente lo ha hecho y con Agustín Bastida lo va a tener. Creo que Joaquín Villa es un lateral de marca, con muy buena marca, que cubre bien, que cubre muy bien su zona, pero obviamente a la hora de pasar al ataque o de ser una amplitud para San Jorge no termina siendo lo que sí le puede dar Agustín Bastida. Así que es una buena noticia para San Jorge, que terminó rescatando un empate en un partido difícil, un partido complicado que lo abrió temprano Santa Rosa, pero me parece que Santa Rosa demostró ser superior en el primer tiempo, dentro de un panorama parejo, pero siempre fue algo más, tenía la idea más fresca Santa Rosa, de la mano de Nico Perruchú, de la mano de Fleitas, ahí con Abel Turno también. Es un equipo que tiene la idea bastante aceitada, el profe Matías Atún. Lo buscó con variantes San Jorge, lo buscó empatar, tratar de llevar el partido a los empujones, pero ya los últimos le tiró el peso del partido a San Jorge de lo físico. Ya le costaba a lo último a Santa Rosa. No de lo futbolístico, porque de lo futbolístico fue un San Jorge que más empujó. eh, Repito, no con las ideas tan claras, no tan fluidas, pero me parece que San Jorge tiene que trabajar mucho más en lo que... Porque es un equipo que mantiene esa base del equipo campeón. Si bien uno puede decir se le fue Santa Cruz, que había sido uno de los mejores jugadores del 2025, pero San Jorge tiene como reemplazarlo. Me parece que le está faltando eso de mitad de cancha hacia adelante, que esa claridad que el año pasado sí la tenía. Es más, creo que el año pasado se había transformado en una... con Ayrton Cardoso de referencia se había transformado peligroso San Jorge. Y ahora como que perdió un poquito de terreno Ayrton Cardoso, está más desde entrando en los segundos tiempos que en el once titular. Pero bueno, será materia para trabajar para Fabricio, que ahora será local y enfrentará a Lievi, un Santa Rosa que la próxima fecha será libre. Un dolor de cabeza para Santa Rosa porque es otro de los equipos que no pudo sumar fuerte de los que están en el lote de arriba, y aprovecharse del que Puntero no hizo pie en, en Villaliza con el CABE. Entonces es sobre todo que se te escape en el final esa victoria, más allá de que, repito, si vamos a cuestiones de merecimiento, de justicia, quizás está bien el empate de San Jorge, no tanto por su juego, sí más por empuje, por postura, por perfil, tratando de llevarse lo opuesto. Y un centro que vino desde la derecha, el arquero había salido lejos,
Leandro Olivera dejó el rebote corto ahí dentro del área y Máximo Llano, en el afán de querer sacarla, el capitán la termina metiendo en propia valla y, repito, San Jorge no tuvo la tarde que esperaba, pero así todo pudo sacar a flote un empate en la última del partido y a Santa Rosa con un dolor grande por el hecho de que si bien los últimos minutos sí le costó, pero era un triunfo que casi tenía en el bolsillo, eran puntos valiosísimos y más teniendo en cuenta que una fecha libre es lo mismo que perder 3 puntos, ¿no? No es que perdes 3 puntos, pero es una fecha que no sumas cuando el resto suma. Entonces, es lo que se le viene ahora a Santa Rosa. Tendrá descanso de 15 días para retomar actividad en la fecha número 11 y San Jorge va a tener que trabajar mucho, sobre todo en esto de elaboración, de tener buenas salidas. A veces le toman mucho la chapa en San Jorge a los volantes. Sobre todo mi Sorcelete es el que más, que los rivales más recaudo toman. Entonces, cuando a vos te toman mucho los volantes o no tenés salida de mitad de cancha hacia adelante, la amplitud te la van a dar siempre los laterales y la limpieza también, porque va limpiando un poco el juego. El juego puede estar contraído mucho en la mitad de la cancha, pero los cambios de frente, eso es otra cosa, que eso se lo da mucho Silvio Giovinazzi, eso, las salidas largas, cambio de frente o cambio de lados, que tampoco, que eso ha perdido un poco, porque también es parte de ese salteo de línea, a veces es parte de destrabar un poco la jugada. San Jorge es mucho de salir en el fondo, toque, 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 hasta encontrar esa salida larga. Que eso lo tenía mucho con Silvio Giovinazzi. Obviamente que hay que esperar para que eh, se recupere y vuelva. Y es algo que también ha perdido San Jorge. Pero repito, la vuelta de Agustín Bastida le puede ser de gran solución porque en San Jorge tiene buenos laterales para la marca, tiene buenos laterales que en el mano a mano es difícil ganarle, van muy bien de arriba, pero a la hora de sumarse al ataque, que es algo que San Jorge, siendo un equipo tan ofensivo y que busca el protagonismo con la pelota todo el tiempo, necesita esa amplitud de los laterales y no lo está teniendo. Así que, en definitiva, terminó siendo 1-1 con el gol de Nahuel Turno para Santa Rosa. El empate en la última, Máximo Llano en contra. Aquí el arbitraje fue del uruguayense Luis Buena. Como decíamos, en la próxima fecha Santa Rosa quedará libre y el Recreativo San Jorge recibirá a uno de los vencedores de esta fecha, el Club Lievi. Bueno, el Cabe y Campito empataron en 0, postura totalmente diferente. Cuando te pones a ver el partido es un poco como que te das cuenta de cómo está uno y cómo está el otro, sobre todo con la pelota, con la confianza, con la circulación. Por más que ayer no fue el mejor de los partidos para Campito, pero fue él siempre que tuvo la pelota, el que se animó, fue el que quiso, fue el que buscó los 3 puntos. El Cabe por ahí más bien parado detrás de la línea de la pelota. Yo no sé si el Cabe tiene esos jugadores para esa postura, mucho más de local, que uno supone que de local debe exigirse de otra manera y tener otra postura. Pero bueno, quizás es entendible. El rival también te puede llevar un poco a eso, pero me parece que fueron 60, 70 minutos de juego donde
se jugó en campo del CABE, donde el CABE solo se defendía, siquiera decís, estaba parado como para contragolpear y no podía sacar ninguna réplica. Es difícil acordarse de alguna situación de gol de Atlético Villaliza, más allá de que tampoco hubo una buena tarea de Bruno Di Motta en el arco del CABE, pero tampoco es que lo peloteó Campito. Tuvo sus situaciones, sí. Mereció más, sí. Pero no fue la mejor tarde de Campito de mitad de cancha hacia adelante. Eh, cada vez que lo llamaron a Bruno Di Motta atendió muy bien, resolvió muy bien, sobre todo en una en el primer tiempo que fue de doble atajada y le termina quedando la pelota. Pero repito, yo no sé si Atlético tiene en el plantel, primero hay que marcar la idiosincrasia del CABE, que no es esa. No es esa la postura, sobre todo la postura de ayer, ¿no? Después creo que no tiene plantel como para diagramar el partido detrás de la línea de la pelota y después si querés salir de réplica. Porque me parece que cabe con Juan Franco Mena, con Alan Villar, con Nazareno Rodríguez. Tiene jugadores como para hacerse de la pelota, tener un poco de manejo, tener un poco más de idea fresca en los últimos 25 metros, pero se le está haciendo imposible. Esto de tener una sola victoria en el campeonato forma parte de la realidad de Atlético Villaliza. No es casual o no es que al CABE no le está entrando la pelota, que está generando y tiene el arco cerrado. Creo que no va por ahí. Me parece que las ideas no están frescas. El DT le está buscando la vuelta con cambios posicionales y cambios en el 11 titular y no está yendo por ahí lamentablemente para el CABE. Que se termina haciendo de un empate, quizás para darle valor en algún sentido de que el rival fue el Campito, de que Campito es el mejor equipo del torneo y no solo por estar puntero, sino por juego. No voy a entrar en eso de querer hacer la comparación con Depro, porque Depro es un equipo de... A ver, no vamos a entrar en la hipocresía, pero Depro es un equipo diagramado para un torneo de Federal y le está tocando, como no está teniendo competencia, le está tocando con todo, con jugar con todos acá en el departamental. Entonces no quiero entrar en eso de que de esa comparación entre Campito y Depro. Pero bueno, repito el concepto. Ayer por postura y por intenciones, el partido era más para Campito que para Atlético Villaliza. Sin ser una gran tarde de Campito, de mitad de cancha hacia adelante, le dio trabajo en el primer tiempo, sobre todo a Bruno Di Motta, y los últimos 20 minutos el CABE defendió el 0 como con uñas y dientes, pero repito, es difícil en 90 minutos de juego acordarse de una situación clara para Atlético Villaliza. En definitiva, el empate puede ser justo, sí. El CABE sostuvo el 0 como pudo y hasta donde pudo. Y Campito, repito, intentó en el segundo tiempo unos cambios, pararse de otra manera, tener otra postura con Kiko Villa en la mitad de la cancha, el ingreso del Pato Cartosio, pero lo mejorcito termina siendo otra vez Maxi Zaragoza en Campito, y demostrando por qué es el mejor jugador de la liga. Que en el mano a mano, por sobre todas las cosas, te da muchos dolores de cabeza, pero repito, a cuenta gota fue ayer lo de Campito. Lo del CABE es una realidad,
un equipo falto de confianza y que termina mirando más el arco propio que el ajeno. Y en un empate, repito, que estuvo bien, en el sentido de que no hubo ni tantas situaciones ni de lado, mucho menos del lado del local. Ni Campito lo puso contra las rejas a, a su a Bruno Di Mota, el arquero de Atlético Villa Elisa. En definitiva, me parece que el empate fue. En definitiva, creo que el empate estuvo bien. Campito ahora tendrá que trabajar para enfrentar a San José. El CABE va a tener que laburar mucho más para darle cierta salida a esta situación, salir de los últimos puestos. Recordemos que este año voy a volver a algo que lo dije en los primeros programas, en uno de los primeros programas, que fue el tema de haber dos divisionales el año que viene, así que va a ser importante empezar a sumar puntos, porque si no me equivoco, los punteros están en 22, 21 puntos y el CABE está en 6, 7 puntos. Ya al final del programa vamos a ir repasando lo que es la tabla de posiciones. Acá tuvimos el arbitraje de Gastón de León. En la próxima fecha, Atlético Villa Elisa visitará a Calle Ancha. Y, como decíamos, en el partido de la fecha número 10, perdón, en la fecha número 10, Campito recibirá al Club Social y Deportivo San José. El CABE fue de Bruno Di Mota, Adrián Barón, Ezequiel Maestri, Milton Bell, Bruno Durán, Pehuen Gallar, Mauro Chaulet, Juan Franco Mena, Alexis Bell, Alan Villar y Nazareno Rodríguez. Campito de Alejo Arlau, Santi Soto, que volvió a la titularidad, Matías Benítez, David Almirón, Andrés Marotti, Franco Ortiz, Maxi Zaragoza, Lea Camejo, Julián Grojian, Thiago Silva y Leandro Fleitas, el conjunto de Joan Laureiro. En un gran partido, más que gran partido, un gran primer tiempo. Unión y Fraternidad y Ñapinda igualaron en 2. A los 15 minutos ya estaba 2-0 abajo. A los 3 minutos lo perdía. Ya con un gol de Axel Zavala. Y a los 15 minutos Juan Emparanza ponía de cabeza el 2-0. El primer gol viene con un tiro de afuera del área, sobre la derecha de Pablo Argüello, que lo complica con el pique. El rebote le queda a Axel Zavala y ponía el 1-0. Y a los 15 de cabeza, mucha gente en el área chica, complicado para salir para Pablo Argüello, y Juan Emparanza de cabeza ponía el 2-0. Esto a los 15 minutos. Después Damián Coronel descontaría para Ñapinda sobre la media hora de juego con una linda media vuelta. Y después, sobre el final del primer tiempo, Mateo Quintana toma un rebote que deja al arquero ahí con un poco de duda, Steinar, pero le queda a Mateo Quintana, quien resuelve muy bien por arriba una definición por elevación, y llegaba el 2-2 de fin de primer tiempo y de final de partido, porque en el segundo tiempo no pasaría mucho más. Se gastaron todos los cartuchos en la primera mitad de los muchachos. Después el segundo tiempo fue más peleado. Creo que también de un lado y del otro se tomaron ciertos recaudos que no se habían tomado, o licencias que se habían tomado en el primer tiempo, sobre todo en defensa. Y el segundo tiempo no brilló tanto, no hubo tantas situaciones, más que algún tiro de esquina, algún tiro libre suelto. Y ahí el partido
eh, se fue dirimiendo en otro ritmo más cansino, si se quiere. Pero en definitiva, Niapindá tuvo recursos como para reaccionar, y a Unión y Fraternidad le faltó un poquito más como para ir en busca del tercero, porque creo que a los 15 minutos, 2-0 arriba, eh, era cuestión de estar un poquito más fino y seguir machacando para llegar al tercero. Pero bueno, le dio vida a un Niapindá que primero con Damián Coronel y después con Mateo Quintana llegaron al empate. Un Niapindá que le cuesta mucho ganar, sobre todo fuera de casa, y que venía de otro empate también. Eh, También 2-2. Y está teniendo esto de que acá le hicieron 2 goles en 15 minutos. El domingo pasado Sauce le dio vuelta al partido y lo termina empatando en el final. Le está costando un poquito tener cierto grado de regularidad en el juego mismo, en el partido mismo. No estoy hablando de un partido a otro, sino en unos mismos 90 minutos. Es lo que le está faltando un poquito más a Niapindá, que su ET Marco González le ha dado un poquito de orden desde que llegó, eso sí, pero igualmente le está faltando. A veces sostener el juego y a veces que no te pasen estas cosas de estar a los 10-15 minutos de juego, estar abajo por 2-0 y tener que remar siempre. En definitiva, un buen empate para Niapindá y un Unión y Fraternidad que había ganado por primera vez como visitante frente a Calle Ancha en condición de visitante. No pudo revalidarlo de local frente al conjunto de Marco González. En la próxima, acá tuvimos el arbitraje de Emiliano Quiroga. En la próxima fecha, Unión y Fraternidad no viajará tan lejos, por suerte para ellos, porque siempre, obviamente, te toca siempre los viajes lejos en este sentido, un poco, Barú no tanto, pero lo que es Ubajay y lo que es Unión y Fraternidad sí, tiene que viajar mucho más. Así que jugará con Ubajay, y Niapindá, en duelo de verdes, recibirá a el conjunto de Achirense. Unión y Fraternidad, que fue de Juan Stengar, José González, Franco Valenzuela, Agustín Cáceres, Juan Emparanza, Tobías Morén, Juan Barbosa, Tuelser Maten, Kevin Duré, Axel Zavala y Mauro Rey. Niapindá, de Pablo Argüello, Héctor Elgar, Ariel Martínez, Brian Retamoso, Axel Guillermone, Ayrton Molina, Joel Gómez, Jero Quintana, Carlos Núñez, Nahuel Gómez y Damián Coronel. Los 11 de Marco González, conjunto del Club Social y Deportivo Niapindá. San José le costó muchísimo doblegar al Deportivo Barú, que a los 20 minutos ya estaba con uno menos, expulsado Tomás Pralón. Tomás Pralón, que había sido amonestado por un manetazo fuerte sobre Martín Rodríguez, ahí se ganaba la tarjeta amarilla. Y a los 3 minutos, eso fue el minuto 20, y al minuto 23 otra vez fue desmedido con el brazo. Se la vendió un poquito Lisandro Cáceres a Daniel Figueroa, el árbitro del partido, pero igualmente terminó siendo roja directa, pero no se hubiese salvado porque estaba amonestado. Si no, no era roja directa, era de amarilla. Y más allá de que, repito, que se lo vendió un poquito Lisandro Cáceres, le vendió un poquito la jugada ahí para ganarse la amarilla, y Barú se quedó con 10. Creo que en el primer tiempo no se notó el hombre de más que tenía San José. Le costó mucho a San José, le cuesta mucho generar fútbol a San José.
si bien tiene un buen enlace ahí con Lucas Leyes, que está teniendo un gran pasar ya del año pasado, desde fines del año pasado. No, no le está encontrando. Y Barú ha tenido buen manejo en la mitad de la cancha. No se le ha hecho nada fácil a San José. Asimismo, hasta la media hora del segundo tiempo, hay que fijarse que el gol de San José termina llegando a los 35 y lo termina liquidando a los 45, 46. Pero repito, le costó más de la cuenta, teniendo en cuenta las circunstancias del partido. Creo que Barú termina pagando caro con la expulsión de Tomás Pralón, pero lo sostuvo bien hasta donde pudo. Porque tampoco era malo el tema de ir 0-0 a media hora, a 10 minutos del final del juego. No porque Barú se aferrase al 0-0, sino porque en una jugada la moneda podía caer para el lado de Barú. Por eso en ese sentido me parece que, teniendo en cuenta las circunstancias del juego, no fue mal partido de Barú. Y hasta me parece que el 2-0 termina siendo un resultado excesivo dentro de todo. Si bien estuvo bien que lo gane San José, porque una cuestión de que ya el segundo tiempo empezó a hacer pesar un poco más el hombre de más, con un buen Marcos Leyes que hizo la jugada previa al gol, previa a su propio gol. Un desborde por derecha Marcos, el centro que viene y el Bayo Fabre que se lo lleva por encima que ahí me pareció que podía haber falta de Brian Fabre sobre Gonzalo Vicky. En definitiva, de ahí viene el tiro de esquina, el cabezazo de Marcos Leyes y otra vez. Es algo que vengo repitiendo hace mucho, el tema de Barú y la pelota detenida. Pero cabeció solito y solo, sin marca, saltó solo. Es algo que Barú tiene que ver un poquito, me parece a mí. Capaz estoy equivocado, pero el tema de la pelota detenida en Barú es algo, creo que le está pasando un poco de factura. Y ayer Marco Leyes lo abrió en esa vía, saltó solito y solo y nada que hacer para Gonzalo Vicky, un buen cabezazo bajo sobre el palo derecho del 1 de Barú. Y después, en definitiva, serían expulsados Facu González, que es una baja tremenda para Barú, en una gresca ahí con Nahuel Miño, que también es una baja tremenda para San José, especialmente que a San José se le viene. Esto es peligroso para San José, porque Nahuel Miño en el mano a mano, el letal, es muy bueno, es muy bueno. Y a San José se le viene Campito, y en Campito está Maxi Zaragoza. Ahí está el problema donde radica para San José. Como hace ahora que si perdés al mejor defensor, que en el mano a mano se maneja como nadie. Porque Lazarte es un volante tirado a lateral derecho, pero no es su puesto natural. Y ahora va a tener que buscar entre los centrales un lateral, porque no tiene lateral, tampoco no tiene lateral izquierdo natural en el banco de suplente de San José. Y repito, Nahuel Miño de los mejores laterales izquierdos del fútbol departamental, sobre todo en el mano a mano, y lo perdés para el partido frente a Campito, que tiene al mejor delantero y al mejor jugador de la liga hoy por hoy. Pero bueno, paso a paso y buen triunfo, importante triunfo para San José, que se trepa al lote de los primeros 4 o 5 puestos, y Barú está ahí nomás. Ahora quedó un punto por debajo de San José, quedó a 7 de la punta. En definitiva no fue tanta la pérdida, porque este hecho de que Campito no ganó y el único del lote de arriba que ganó fue fue el conjunto de Depro,
es una derrota que duele, obviamente duele, pero no se escapan tanto los equipos. Santa Rosa no ganó, Campito no ganó, y el que se suma así ahora al lote es el conjunto San José. Sauce tampoco ganó, que si ganaba se volvía a trepar ahí arriba. Así que es una derrota que en materia de punteros, que en materia de cima del campeonato, a Barú no le salió tan cara. Sí le sale caro el tema de las expulsiones, la de Pralón y la de especialmente Facu González. Nahuel Miño, el expulsado en San José. Como decíamos, los goles de Marcos y de Jero Amigo, un golazo para liquidar el pleito a los 46 minutos de la parte final, ya con un Barú totalmente jugado en ataque en busca del empate. Obviamente que iba a tener su réplica San José y lo terminó liquidando de esa manera. Un buen contragolpe, Jero Amigo entrando por derecha, un derechazo fulminante y nada que hacer para Gonzalo Vicky, y un buen triunfo para el conjunto que dirige Lucas Burlot. San José fue de Sergio Maidana, Luciano Lazarte, Martín Rodríguez, Leandro Tavares, Nahuel Miño, Gonzalo López, Lisandro Cáceres, Lucas Leyes, Brian Fabre, Walter Bravo y Marcos Leyes. Barú de Gonzalo Vicky, Santi González, Jess Rosier, Facu González, Peca Menchón, Nico Vicky, Tomás Pralón, Joel Martínez, Jeremia Cantantín y Luis Cañete. En la próxima fecha, como decíamos, San José visitará el balneario para jugar con Campito y Barú recibirá a Unido, que esta fecha cumplió fecha libre, el conjunto de la Villa. Depro despachó sin ningún tipo de recaudos ni problemas a Liverpool por 6-1. Abría la cuenta temprano Diego Allende, pero después empataría de penal. de penal empataría Alejo Blanc. Un penal no bien pateado. Sobre la derecha la quiso cruzar. Le salió más al medio a la derecha que a la derecha. Lo atajó Jonathan Ramírez, pero después en el rebote pudo conectar bien tranquilo y solo Alejo Blanc. Se anotaría por 2 más tarde el Toro Leonetti, Juan Pablo Orcelet, y hasta ahí era el 4-1, 3-1, no, 4-1, terminó el primer tiempo, y en el segundo, en la parte final, quedarían los goles de Lagui Guifrey y del monito Agustín Martínez, uno de los goleadores del campeonato. Ahora tenemos 3 goleadores, antes teníamos uno solo, ahora se le sumaron 2 más, y aquí están los 2 del Depro. Un Liverpool que le quedó lejos del partido. Claramente las realidades se notaron en campo. Tuvo paciencia, un equipo muy paciente de Pro. Es como que sabe que en algún momento va a poner de costado a los rivales y lo está teniendo esa paciencia que siempre se necesita, ¿no? Depro, que sigue siendo el equipo que no perdió en el torneo todavía, y está ahí, a un punto de Campito. A Depro todavía le queda cumplir fecha libre, pero nada. Ya se enfrentó con Campito, esa quizá la mala noticia, porque no termina dependiendo de sí mismo Depro para ser campeón, pero está ahí. Pudo recortar esa distancia de 4 puntos, llevarla a un solo punto, y es el equipo real que aprovechó el empate de Campito. Que de los de arriba es el único que aprovechó el empate de Campito. Porque si sumamos a San José es el único equipo de los que están arriba que ganó, ¿no? Pero se sumó ahora arriba, no estaba arriba, entonces estos 3 puntos a San José le vienen bien. Pero el equipo real que
que sumó fuerte, estando arriba ya desde antes, y que hizo sentir el empate de Campito contra el Cabe, fue Defensores de Pronunciamiento, que terminó goleándolo a un Liverpool que necesita mucho trabajo, que está en el fondo de la tabla, que había arrancado bien el campeonato, pero se le complicó mucho. En las últimas 3-4 fechas, por sobre todas las cosas, se le complicó mucho el panorama a Liverpool, que va a tener que trabajar horas extras como para salir un poquito más adelante. Y repito, todos los equipos necesitan trabajar para empezar a sumar fuerte. Ya estamos en la recta final del torneo, prácticamente ya entramos a la fecha 10, así que si bien quedan 7-8 fechas, me parece que hay equipos que necesitan repuntar, porque sobre todas las cosas tienen plantel como para salir a flote y no estar donde están en el fondo de la tabla, y uno de esos casos es Liverpool. Depro fue de Jonathan Ramírez, Facu Conte, Juan David Gauna, Carlos Curcho, Manuel Piñón, Ben Jaquino, Monito Martínez, Diego Allende, Francisco El Toro Leonetti, Juan Piorzolet y el Agui Frey. Liverpool de Pocho Ruda, Nico Gómez, Ezequiel Vargas, Dylan Maciolo, Miqueas Aguirre, Marcos Ceballo, Darío Cáceres, Gonzalo Combet, Alejo Blanc, Guido Combet y Lucas Saboredo. Aquí tuvimos el arbitraje de Leandro Balbi. Y en la próxima, Defensores de Pronunciamiento visitará el Perico Espinosa para jugar frente a Defensores, en tanto que Liverpool recibirá, en busca de recuperar terreno perdido y de reponerse de esta dura derrota, al Club Atlético Sauce. Lievi dio vuelta a un partido que lo arrancó perdiendo tempranito contra un Defensores que inentendiblemente se cayó. Uno creía que podía Defensores repuntar primero con los 3 puntos que después de la protesta se le asignó frente al partido contra Liverpool. Y la victoria en cancha de San Jorge. Y de ahí viene de 2 derrotas consecutivas. Ayer arrancó ganando el partido temprano con Isaías Buffet. Decía que lo arrancó ganando temprano con el gol de Isaías Buffet. Después, en el segundo tiempo, Tarifa ponía el empate. Leo Soto, que no fue titular y entró en la parte final. El ex San Jorge lo daba vuelta y ponía el 2-1 para Lievi, y Antonio Sosa pondría el 3-1 definitivo para un Lievi que está repuntando después de, creo que le costó mucho salir de tener esas 2 derrotas duras contra Barú, los 6 de Barú y los 5 de Campito en una semana fueron letales, le fue costando mucho, pero se terminó quedando con un partido. Vuelve a dar vuelta un partido Lievi, ya lo había hecho contra Ubajay, y se lo terminó ganando lo partido 1-0, lo terminó ganando por 2-1, y acá lo mismo. Arranca perdiendo frente a Defensores, lo termina dando vuelta y a poquito va repuntando. Creo que a Lievi le estaba costando un poco esto de salir de ese pozo que en lo que Barú y Campito sobre todo lo habían metido ahí, y ahora está ganando algún que otro triunfo en las últimas 3 fechas, por lo menos para salir un poquito ahí del fondo y empezar a recuperar un poco de terreno perdido y hacerse fuerte de local, algo que perdió Lievi. Y repito, la victoria contra Ubajay de local, la victoria contra Defensores, me hace pensar de que el equipo puede por lo menos
salir a poco del fondo, uno, y dos, empezar a hacerse fuerte de local, algo que creo que había perdido un poquito, y también el año pasado lo había perdido un poquito, pero en estas últimas dos fechas ha sacado el 100% de los puntos en esa condición. El conjunto de Believi, que fue de Gabriel Emietano, Lautaro Alcaraz, Jonathan Bogao, Maxi Criado, Thiago Rojas, Matías Gaitán, Thiago Noriega, Ismael Sousa Rey, Sebastián Tarifa, Federico Segovia, Antonio Sosa. Defensores fue de Santino González, Luciano López, Brian Gutiérrez, Isaías Ufet, Heraldo Martínez, Rodrigo Pollán, Igor Alcoba, Gonza Santa Cruz, Ezequiel Villa, Nebuen Martínez y Guido Salas. Achirense venció por 2-0 a Calle Ancha, que no repunta, que no levanta cabeza, con los goles de Fran Marotti en primera instancia. El segundo lo hizo el perrito Valentín Pérez, el ex San José. Un buen triunfo para Achirense, que después de 2 derrotas consecutivas logra volver al triunfo. Había caído frente a Barú y frente a Campito en dos partidos donde la falta de juego fue claro dominador en Achirense. Ayer se pudo recuperar con una buena victoria frente, repito, a un Calle Ancha que le está costando demasiado este campeonato, le están quedando lejos los partidos, le está costando mucho siquiera sacar un empate, pero bueno, para Calle Ancha esto tiene que seguir porque en la próxima fecha serán duelos de necesitados y duelos de equipos que están en el fondo de la tabla, y Achirense tendrá que viajar hasta la ciudad de Colón para jugar con Yapindá. Lo de Achirense ya quedó libre, y así que a partir de ahora en adelante tratar de sacar el máximo posible de puntos y ver qué puede pasar. Está un poco alejado, sí, está un poco lejos, pero en un campeonato tan reñido, donde es un campeonato de fecha a fecha, porque da la sensación de como que hay muchos equipos de que un partido te dan cierta plena confianza y después dan 2 pasos para atrás a la siguiente fecha. Entonces es un campeonato donde los equipos con esta tónica de estas primeras 9 fechas van a seguir perdiendo puntos. Entonces Achirense, si puede ir ganar 2 o 3 victorias consecutivas, porque así como perdió 2 partidos seguidos, se había quedado a mitad de tabla, si puede ir ganar 2 o 3 victorias consecutivas, se va a volver a aprender claramente y tiene equipo como para darle pelea a cualquier achirense. Tiene un poderío grandísimo. Quizá le estás contando un poco el funcionamiento. Ayer ganó bien y tranquilo frente a un Calle Ancha flojo, pero repito, de aquí al final del campeonato para Achirense es sacar el máximo de puntos posible, y quién te dice no, llegar a las últimas fechas con aunque sea mínima la chance, pero llegar ahí, llegar a tener esa chance para quedarse con el título. Parece lejano, parece complicado, pero repito, en esta tónica de que los equipos de una fecha a otra no van en una misma línea y van perdiendo puntos, le puede dar esa chance a Chirense y a cualquier otro equipo, ¿no?, que estén en ese lote de entre los 14 puntos, 14, 15 puntos. Me parece que le puede dar algún que otro tipo de posibilidad. Austera, mínima, pero posibilidad al fin como para llegar al final del torneo con
con cierta chance de darle pelea a Campito, a Depro y a Santa Rosa, que son los tres equipos que están bastante claros en la cima del torneo. Así que buen triunfo de Achirense y la punta del campeonato que lo tiene a Campito aún con 22 puntos, Depro con 21, Santa Rosa 18, San José 16, Barú cayó al quinto lugar con 15 unidades, lo mismo que Sauce, Achirense 14, Defensores 13, San Jorge Unión y Fraternidad 11, Lievi con 10, Cabeña y Liverpool con 7, Ubajay con 6, Calle Ancha con 5 y cierra cierra sin puntos el Club Atlético Unidos, que cumplió fecha libre en esta novena fecha. La tabla de goleadores lo tiene el Toro Leonetti con 5, el Monito Martínez con 5, el Jere Constantín con 5, después con 4 Benja Cabral, Guido Befar y Mauro Rey. En la próxima fecha, que será la fecha número 10, San Jorge recibirá a Lievi, Defensores recibirá a Depro, Liverpool Sauce, Ubajay con Unión y Fraternidad, Ñapinta con Achirense, Calle Ancha recibirá a el Club Atlético Villaliza en duelo de necesitados. En el partido de la fecha, Campito en el barrio balneario recibirá al Club Social y Deportivo San José y Barú recibirá a Unidos en la fecha en que queda libre Santa Rosa. Bueno, hasta aquí es un poco lo que fue la fecha número 9. Se nos vendrá la fecha número 10. Un campeonato hermoso, divino, cambiante fecha a fecha. Repito, hay equipos que una fecha te dan una confianza, decir no lo baja nadie, y otra fecha pueden tener un traspié, y esta fecha le pasó al puntero, ¿no? Que viene dulce, viene ganando y porque Campito lo llevó a la mínima expresión a Chirense el domingo pasado y ayer le faltó mucho de eso. Primero de anular al rival y después de lastimarlo. Si bien lo anuló al Atlético Villaliza, pero no lo lastimó. Por lo menos lo suficiente como para darle un poco más de trabajo a Bruno Di Mota, a ponerlo de costado al Caben en su última línea, pero les pasa todo. Si le pasa al puntero, le puede pasar a todo. Repito este caso de Achirense, que si Achirense puede ganar 2, 3. Hablo de Achirense en este sentido porque es un equipo que tiene mucho poderío en su plantel, tiene un gran plantel, un plantel riquísimo, y está en mitad de tabla. Ahora ganó y se sumó un poquito, ganó alguna que otra posición, pero repito, como lo digo lo de Achirense, porque Achirense está en capacidad de ganar partidos en fila para volver a aprenderse. Y ganar partidos en fila y entendiendo que los rivales, sobre todo los rivales de arriba, pasan dos cosas. Primero, que muchos tienen que enfrentarse entre sí todavía, y segundo, falta quedar libres. El tercero queda libre esta fecha, que es Santa Rosa. Después te falta que quede libre Campito, que quede libre Depro. San José ya quedó libre, falta que quede libre Barú. Y falta que quede libre Sauce también. Entonces ahí hay que hacer mucho reparo en esas dos cuestiones de que tanto los equipos arriba tienen que perder punto entre ellos, enfrentándose entre sí, y tienen que cumplir fecha libre. Así que se viene una segunda parte del campeonato y una recta final del campeonato más que importante. Me parece que hace mucho no se veía
un campeonato así, de se sumen varios equipos. Achirense y San Jorge nos han mal acostumbrado que la pelea fuese muchos años entre ellos nomás, ¿no? Que se cortaban muchas veces ellos. O en algún momento Sauce, en algún momento el Cabe, pero siempre eran pelea de dos equipos. Y ahora tenemos un campeonato donde en 4 puntos tenés 3 equipos y en 5 o 6 puntos tenés 7 equipos. Es un torneo distinto a otros años, y siendo que es un torneo largo por sobre todas las cosas, porque a veces este torneo de jugar 8 fechas para pasar a una ronda de mata-mata, eso lo hace mucho más parejo, pero que un torneo largo parejo es difícil, y ya vamos por la fecha 9 y se van acortando. Ahora se sumó San José al lote de puntero. Entonces está muy lindo el torneo. Así que esperemos primero seguir por este camino y segundo, por sobre todas las cosas, no volver a los asteriscos. Ya nos deshicimos de lo que fue Campito Sauce, de lo que fue Liverpool Defensores, de lo que fue Santa Rosa Ñapindad. Así que nada, no volver a esas cosas que no le hacen bien al fútbol, y por sobre todas las cosas, que esté todo transparente en el sentido de que faltan los puntos de este equipo, porque encima era Campito que viene arriba, era uno de los asteriscos, Sauce que venía arriba era otro de los asteriscos, Santa Rosa que venía arriba, otro de los asteriscos. Entonces es mucho mejor y mucho más transparente que no haya asterisco, que se porten bien, porque lamentablemente son situaciones dentro del campo de juego, no son cuestiones de los protagonistas y no de la gente fuera de la cancha, no de la gente que está del otro lado del alambrado. Así que nada, a seguir por este camino. La fecha pasada bien, esta fecha también, así que nada, esto ha sido todo por hoy. Nos encontraremos el día lunes que viene a las 13 horas, ya en horario fijo. Mandarle un saludo grande a Fernando Irigoy, a Francisco Maquiavelo, el director de la 97.1, a Nano Rivarola por la invitación para el partido de ayer, el agradecimiento. Hasta hace un rato estuve hablando con Ezequiel Seriani del streaming de San José, que nos quería convocar para el partido, un dolor en el alma, para comentar el partido para el streaming de San José contra Campito, pero uno tiene que trabajar el domingo, así que no se puede. Así que igualmente gracias a ese Seriani, un abrazo grande. Nada, hasta acá llegamos con el programa. El domingo que viene, el martes reunión de la liga, el jueves designación de los árbitros, y el domingo 15:45 se estarán disputando lo que es los partidos de la fecha número 10. Así que esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por el acompañamiento, muchas gracias por mirar. La verdad que está siguiendo el programa mucha más gente de lo que uno pensaba, así que nada. El agradecimiento a todos los auspiciantes, a todos los que acompañan, a la familia, así que nos vemos el lunes que viene a las 13. Chao.